propósito de si el Código Penal es discriminatorio o no y de las leyes que perimen en esta legislatura, hemos invitado hoy al abogado constitucionalista Nassef Perdomo, quien gentilmente ha accedido a visitarnos justamente para analizar los temas en cuestión que van a ser agenda el día de hoy. Nassef, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme, tenerme aquí temprano con ustedes. Qué gusto para nosotros tenerte aquí. Queremos arrancar preguntándote de inmediato, ¿qué opinas de la posible aprobación del Código Penal en el Senado? Mira, la verdad es que es lamentable que un Código Penal al que se le han hecho tantas críticas técnicas, al margen de los temas que han monopolizado la opinión pública, sea aprobado por el Senado de la República prácticamente sin estudiarlo. Y no lo digo yo, lo dice uno de los miembros de la Comisión Especial que conoció el código. Hay un dicho popular que tiene mucha sabiduría, que es de que vísteme despacio que tengo prisa. Si el código es tan urgente y tan importante, no se explica que a pesar de todas las críticas que ha recibido, al margen de lo que nos estuvo discutiendo durante meses, porque una cosa es lo que interesa a la opinión pública y otra cosa son también las discusiones que se dan, que no llaman tanto la atención, pero que son igualmente importantes. Entonces, no sé, es lamentable que eso ocurra. Yo escuchaba que ustedes hablaban ahorita y yo me hago la misma pregunta que está pasando por su cabeza, cuáles son las razones de peso que llevaron al Senado a renunciar a su responsabilidad institucional de conocer ese código. Hay un tema, yo soy partidario de los congresos unicamerales, pero todas las instituciones tienen sus pros y sus contras. Los senados se crearon en el origen del constitucionalismo con la intención de que fuera una especie de cámara de enfriamiento. Es decir, que las leyes que llegaran ahí tuvieran un espacio distendido de debate, de análisis. Y francamente el Senado de la República renunció a todo eso y con una serie de excusas que no se sostienen. La primera excusa es que es importante tener informe favorable, tal y como fue aprobado que es importante tener un código penal lo más pronto posible. No, miren, es importante tener un buen código penal. Te dirán que el código penal actual tiene 170 años y es verdad, que tiene muchas fallas y es verdad. Sin embargo, también tiene ese mismo tiempo, desde 1844 básicamente, y en su edición en español desde 1884, tiene toda una práctica y una cultura de aplicación que ha ayudado y que ayuda todavía a tratar de solventar esas dificultades que tiene el código. No podemos sustituirlo por un código con muchas fallas también, pero que carece de esa cultura de aplicación. Es decir, que carece de tradiciones jurisprudenciales, que carece de tradiciones institucionales que ayuden a solventar esas fallas. Y bueno, está el argumento, que es muy lamentable que se use ese tema para justificar estas cosas, el tema de la corrupción. Pero yo me pregunto, ¿quién es el encargado de perseguir la corrupción? El Ministerio Público. La Procuradora General de la República ayer le presentó a la comisión un informe con una serie de observaciones técnicas y no se le hizo caso. Entonces no me digan, si tú ignoras al órgano persecutor, no me digas que tú quieres aprobar el código para facilitar la persecución, porque no es verdad. Otras son las razones, yo no voy a especular, no, yo soy abogado, no psicólogo, pero lo que es claro es que hay, como ustedes señalaban, unas prisas por aprobar esa pieza que ignoran serias dificultades en la misma.
Nacef, yo estoy de acuerdo contigo, hay consideraciones de índole política que entiendo yo son las que están normando el proceder de los senadores que tenemos allí, pero desde el punto de vista del derecho, para quedarnos allí, ¿cuál es el peligro desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos de una pieza como la que busca aprobarse hoy? Bueno, mira, eso disminuye la seguridad jurídica. Porque cuando tú tienes un código o una norma cuya aplicación es incierta porque tiene problemas técnicos de fondo, entonces tú no puedes argumentar ni ayuda a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, mucha gente entiende que es una especie de obtener el buen resultado, y no es exactamente eso. La seguridad jurídica es certeza en cuál es el significado posible de la ley y cuál es la aplicación posible de la ley. Yo no conozco el informe de ayer del Ministerio Público, fue ayer precisamente, fue ignorado por el Senado de la República, pero lo que he escuchado es que el Ministerio Público está preocupado porque la escala de penas que tiene el Código Penal no encaja bien con lo que está previsto en el Código Procesal Penal, que es la norma que tú necesitas para poder conseguir las sanciones. Entonces, ese tipo de cuestiones... que se pueda aprobar un Código Penal que no coordine con el Código Procesal. Claro, parece que hay cosas que son más importantes que el Código Penal encaje bien con el Código Procesal Penal. Entonces, esos son el tipo de cuestiones que no se pueden resolver sobre la marcha, porque entonces todos los casos que tú empieces sobre normas que luego tú modifiques, los jueces van a tener que hacer malabares para ver cómo van a compensar ese cambio de reglas a mitad de camino. Y hay toda una serie de cuestiones que son también de fondo. Ya todo el mundo sabe el problema de las tres causales, es decir, el Código considera que es un delito muy grave violar una mujer, pero sanciona a la mujer que fruto de esa violación queda embarazada y quiera, por Dios, eliminar el embarazo de ese que es causado por ese acto de violencia que sufrió ella, ¿verdad? Pero no solamente eso, en los últimos meses o semanas se está discutiendo el problema de la discriminación. Ustedes lo tocaron ahorita. Miren, el artículo 39 de la Constitución de la República dice que tú no puedes... establece el principio de igualdad y dice que tú no puedes discriminar sobre la base de las características de la persona. Eso quiere decir que dentro del ordenamiento jurídico fundamental ya está prohibida la discriminación. Y dicen, bueno, que por eso entonces no es necesario que en el Código Penal se sancione la discriminación contra la comunidad LGBT. Ajá. Pero entonces eso quiere decir que no va a haber herramientas institucionales para impedir esa discriminación. Y hay algo que yo no he visto mucho, pero que es todavía más importante. Según el Código Penal aprobado, me parece que es su artículo 302, se sanciona la discriminación por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, valga la redundancia, en contra de las personas. Y dice, no, solamente contra las personas del artículo 187. Es decir, que el Código establece que no es sancionable que un funcionario que ejerce un cargo y una autoridad que no le es propia, sino que es de todos y mandada por la Constitución de la República, pueda discriminar, incluyendo negarle servicios impunemente a una persona porque esa persona sea de la comunidad LGBT. Eso no es propio de un sistema democrático. Usted no tiene que estar de acuerdo con las opciones o la condición o la orientación de otra persona para respetarla, ¿verdad? Eso es lo que hace posible la convivencia democrática, es que todos nos respetemos en el marco de nuestras diferencias. Lo otro son sistemas autoritarios que han sido felizmente superados en nuestra comunidad política. Entonces, esos son el tipo de cosas. Hay otro que a mí me preocupó mucho, está el delito de injurias, que es que si usted por palabra o gesto
comunica algo que atenta contra la dignidad de un funcionario o de la función que ejerce, incluso si es en privado, usted puede ser sancionado hasta con 15 días de cárcel. Entonces, no es verdad que se trata de un pleito por las 3 causales o un pleito sobre la discriminación. Es esas cosas y muchas más que luego quienes den vigencia a ese código van a tener que cargar con eso, porque este tipo de verrugas se ven feas en la foto, pero peores son en la práctica. Cuando nosotros empecemos a ver cómo la aplicación de una norma aprobada a la carrera, aprobada sin el debido estudio, por mucho tiempo que tenga el código anterior, aprobada sin el debido estudio, entonces los problemas que traiga van a tener nombre y apellido, muy lamentablemente. Nassef, yo quiero insistir en el asunto de la discriminación y cómo el artículo 37 sobre el derecho a la vida podría reñir con la incorporación de las 3 causales. Pero quería hacer una precisión a propósito de lo de Catherine. Yo creo que lo de ayer fue una movida política, que yo no sé a dónde conduce. Ojalá que no sea lo que yo estoy pensando, de que se quiera que eso llegue a manos del presidente Luis Abinader. Cuando digo movida política es en orden táctico, pero en el fondo hay una profunda connotación ideológica y cultural en todo esto que se está moviendo en torno a algunos aspectos del código. Es el predominio, vamos a decirlo así, de la agenda conservadora de la sociedad, que sigue vigente. Pero eso es cierto, sí, en los pasillos del poder. La población dominicana no es así. La población dominicana puede ser muy tradicional, que no es lo mismo que conservadora, no es lo mismo que reaccionaria. Es muy tradicional en su manera de hacer las cosas, pero no es tan alegre en la condena de los que son diferentes. Yo estoy de acuerdo y no contigo. Es tan alegre en la pasión de algunos de convertir su regla moral personal en una regla general, pero además de buscar la policía para que la policía sancione al que no piensa igual que ellos. Yo veo eso y pienso mucho, todo el que conoce la historia sabe que las victorias de los saduceos suelen ser cortas. Por mucho que hagan bulla y la rueda de la historia no se detiene. Tú te atrincheras y podrás resistir y al final te vence. Lo que pasa y lo que a mí me preocupa es el sufrimiento que eso deja en el camino y el deterioro de la convivencia democrática que eso deja en el camino. Porque el 99% de los dominicanos no van a empezar a salir a discriminar a los gays. Yo estoy de acuerdo. Pero hay un 1% que se va a sentir empoderado en su prejuicio y en su deseo de hacer sufrir al otro sencillamente porque es distinto. Y eso no es aceptable. Y en ese 1% están grupos de choque de poder, que probablemente sería peor que el 99% de la gente quiera ser discriminatorio y no ese 1% o lo que representa ese 1%, que es vejatorio de la ley y que además son grupos como tal que tienen nombre y apellido, muchas veces que reciben recursos del Estado y que tienen podiums para hacer apologías personales. Ese 1% puede ser más letal que el resto del 99% de la población, Nassef. Sí, eso es así, lo podemos ver. Lo que pasa es que al final el poder que esos grupos, del cual esos grupos hacen gala, es una cortina de humo. Realmente no tienen apoyo social. La mayor parte de la gente en este país, la inmensa mayoría, asume la cultura del vive y deja vivir. No te metas con el otro. Es decir, si tú, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de las 3 causales, yo creo que la mayor parte de la población dominicana quizá no aprobaría, digamos, en su vida personal las 3 causales. Es posible. Lo que sí tú te das cuenta es que cuando la pregunta se hace en el sentido de si una familiar tuyo, si tu mamá, si tu esposa, si tu hija se ve en esa situación, claro, y la gente ya se lo plantea distinto.
Y la realidad social está ahí. Al final, la prohibición de las 3 causales o la prohibición absoluta del aborto no va a detener a la gente que en una situación de desesperación vaya a recurrir a él. Lo que sí hace es sancionar a las mujeres que no pueden pagarse el saltico a Miami o el silencio de un doctor en el polígono central. Eso es otra cosa. De la misma manera, la homosexualidad no va a desaparecer porque se permita la discriminación contra ellos. Lo que tú sí creas es sufrimiento y lo que tú creas es daño a la convivencia social. Porque esos grupos, esas personas que se la pasan vociferando, haciendo alardes de una moralidad que no demuestran en lo social, porque quien no tiene empatía, lo lamento, pero no tiene calidad moral para nada, van a dañar la convivencia en República Dominicana. Y tú no puedes decir, eso solamente lo van a sufrir los gays. No, porque ninguna concepción democrática de justicia permite tú aceptar que una minoría sea maltratada y decir, bueno, es que la mayoría no está pasando es nada. que no es ni siquiera los que realmente sean, es que si a usted el párroco de su iglesia le coge con decir que usted es gay y quiere discriminarlo por eso, usted va a ser una víctima de discriminación, sea o no sea gay. Claro. Es que la gente no entiende cuál es la dimensión que tiene que esto se apruebe. Eso va a ser una bomba expansiva. Y no solamente decirlo, sino que no haya sanción. Pero no solamente el párroco de la iglesia, porque con todo y todo la pertenencia a una parroquia es voluntaria. Claro. Es que no va a estar sancionada la discriminación por parte de funcionarios. Claro. Pero además no le ofrecen te servicio. Dice, esto es discriminación en el artículo. Y luego te dice, no, pero no es discriminación si se trata de una objeción por razones ideológicas o de religiosas o por requisitos institucionales. O sea, en serio, ¿qué es eso? Eso es una puerta de este tamaño. Claro. Por ahí se va a ir todo. Por ahí entran agresiones raciales, por ahí entra... Cualquier cosa. Nassef, tú has dicho algo que me parece muy certero, y es que la rueda de la historia no se detiene. Y que te preocupa lo que pueda dejar en el camino, el daño que quede en el camino. Has dicho también que esto es totalmente antidemocrático cuando se habla de la supresión de derechos para personas que pertenecen a determinada comunidad, que tienen una preferencia sexual determinada, en fin. ¿Cuáles son las instancias internacionales a las que se puede acudir, o si tú consideras se puede o se debe llevar este tipo de pieza, denunciar una pieza si se aprobase de esta índole? Mira, esa es una pregunta que la respuesta es complicada y me voy a explicar. Aunque el Tribunal Constitucional estableció en la sentencia 256-14 que República Dominicana realmente no había accedido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho tiene reglas y las cosas no se hacen a la brigandina. República Dominicana no ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo único que la puede sacar de la competencia de la Corte. Y eso cualquier internacionalista te lo va a decir. Hay gente que piensa que la jurisprudencia de un tribunal interno puede tener efectos a nivel internacional, y eso no es así. Uno de los principios fundamentales del derecho es el principio de territorialidad. El poder de la sentencia de un tribunal llega hasta la frontera, no más allá, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es, yo soy abogado y quizá lo que voy a decir pudiera sorprender por ese motivo, pero en que a mí los tribunales me parecen una herramienta útil para lograr la protección de los derechos. Yo creo que hay una que es todavía más eficiente y más efectiva. Es importante que las mayorías que sí apuestan a una convivencia respetuosa dentro de la diferencia, echemos este pleito. No se lo podemos dejar los jueces, no se lo podemos dejar los abogados. Y menos a los diputados y a los senadores. Ya ninguna norma, ni siquiera la Constitución de la República, resiste la desidia de la población. Tú te das cuenta que un sistema político, un sistema institucional, un sistema jurídico está acabado
cuando la población le da igual si se explica o no. Entonces, lo que tenemos que hacer, aquellas personas que entendemos que hay que respetarnos, que tenemos que aceptar las diferencias, que no podemos imponer nuestra visión, sea moral, sobre los demás, es echar ese pleito. En las pequeñas cosas, quien quiera, en las grandes cosas, quien quiera. No hay que hacerse mártir, no hay que sacrificarse. Basta con decirle a alguien cuando uno vea en una actitud incorrecta, mira, eso yo no estoy de acuerdo. Hacer sentir el peso social y moral de la gente que entiende que los seres humanos tenemos que respetarnos. Los demás que sigan vociferando, todos sabemos lo que van a decir, porque además su discurso es siempre el mismo. A mí me resultó muy gracioso, bueno, gracioso en la medida en que estas cuestiones pueden ser graciosas, que a esos senadores, por una cuestión que tiene que ver con la protección de la igualdad, le dijeron traidores. Es decir, tienen un discursito, tienen un casetico y no se salen de ahí porque para ellos la patria se reduce a ellos y la gente que opina igual que ellos. Pues no, esto es una democracia. Si usted quiere dividir la República Dominicana entre las personas que son dominicanos porque piensan igual que tú y el resto que somos una especie de parásitos, habrá ejemplos. En América Latina tenemos ejemplos. Está Cuba, está Nicaragua, está Venezuela, países donde los gobiernos hacen esa distinción. Pero República Dominicana es un país democrático. No, y por pensar y es de todos. por pensar diferente te dicen traidor. Yo estoy claro. De acuerdo contigo. Yo podía ser un activista de ese movimiento, pero hay un problema. Y es que hay un sistema jurídico político que reproduce esa situación. Esos son representantes de una mayoría que están ahí, por elección directa. A mí me resulta gracioso que ellos hagan ese reclamo, o que ellos afirmen eso, porque ellos no lo han preguntado a sus comunidades. Entonces, en materia jurídica, en materia constitucional, la representación tiene dos vías. Ellos están apelando a la representación por autorización, y es cierto, son representantes por autorización, pero la democracia no se acaba ahí. La democracia implica que en el ejercicio de tus funciones tú actúes en defensa de los intereses de tus representados. Y ellos no están haciendo eso. Estoy de acuerdo contigo. La respuesta que ellos te dan es formar un partido. Sí, bueno, evidentemente, pero la democracia porque no es la se única limita manera a eso. de llegar a los mecanismos de decisión. Sí, y la verdad, ¿cómo te digo? Mira, es penoso que nuestro desarrollo institucional esté tan deteriorado que los partidos políticos entiendan que son la única vía para el ejercicio de la democracia. O los partidos políticos no, porque también yo creo que hay mucha gente actuando por sí dentro de este proceso y lo han demostrado. Que ayer había un diputado del PRM llamando traidores a 3 senadores de su partido. Entonces sí, es verdad, hay que formar partidos. Yo soy más de la opción de que la gente tiene que involucrarse en los partidos políticos. Pienso además que los cambios se pueden hacer no solamente de los partidos, se pueden hacer desde la prensa, desde los clubes sociales, la universidad, desde la mesa del café, en los lugares de trabajo, con el ejemplo. O sea que sí, forma un partido y sí, hay muchas otras maneras de hacerlo. Pero además, y eso es una de las cuestiones también que nosotros tenemos que empezar a prestarle atención. Ese tipo de acciones fundamentadas en ese tipo de argumentos degradan al sistema de partido. Porque lo que le está diciendo a la población es: yo hago lo que me da la gana y si no te gusta, problema tuyo. Hazte tu propio Establece partido. una división entre los políticos y la ciudadanía. Y eso es serio. Por otros motivos, aquí eso también se está dando. Yo soy de los que piensa que
manera en que se ha abordado el discurso anticorrupción en República Dominicana ha hecho un poco de daño y puede hacer más. Porque pensamos que todos los políticos son corruptos, que la política como acción es corrupta, como práctica es corrupta y que los demás somos limpios víctimas de eso. Y no es así. La corrupción es un fenómeno social que afecta a los partidos y al sector privado de igual manera. Pero cuando tú dices a un partido, yo hago aquí lo que me da la gana a un partido, tú le estás dando razón a ese discurso, porque tú estás diciendo yo sí soy diferente a ti. No somos iguales, entre tú y yo hay una brecha. Yo soy ciudadano de primera y tú de segunda. Claro, entre tú y yo hay una brecha. Pero además, la democracia se fundamenta en un principio de buena fe sin el cual se diluye. Ese principio de buena fe es que todas aquellas personas que acceden a cargos de poder e incluso a situaciones de influencia tienen una responsabilidad de no solamente atender a su deseo, sino a las necesidades de la comunidad, incluyendo las minorías. Gracias Nasef. Es un problema. Para tú llegar a regidor con posibilidades, tienes que estar en la lista de un partido político. Pero sí, te entendimos perfectamente. No, perdóname, Nelson, y ese es uno de los problemas que muchos políticos en República Dominicana no están viendo. Y no existe la revocabilidad tampoco. Sí, pero ejercer el poder sobre la base de yo puedo y tú no, esto es un hecho consumado, tiene consecuencias para el sistema completo. Una democracia que no atiende a las necesidades, a los intereses de la mayoría, se degrada. Y vimos hace poco que 68% de los dominicanos considerarían aceptable un gobierno autoritario. Y eso no es solamente porque se considere que roban más o roban menos, eso es porque no responden a mí. Entonces, perpetuar esa lógica va a hacer que dentro de poco todos seamos tratados de la misma manera que los que proponen que no se proteja a la comunidad LGBT. Bueno, gracias, Nasef. Quieren que se les trate. Y hay varios ejemplos en la región hacia dónde conduce eso. Exactamente. Gracias, Nasef. A ustedes.